Buenas noches, amados hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Gracias por hacer su tiempo. Siempre les damos las gracias porque si ustedes no se conectan, no tenemos estudio. Así es que gracias a Dios por la tecnología y por el deseo que tienen de aprender de la palabra del Señor. Les voy a pedir, como siempre, que nos pongamos en sus manos, que le pidamos al Señor que nos bendiga con su santa palabra, que nos abra el entendimiento. Hermanos, el tema de hoy es el bautismo con el Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver en detalle, pero pidámosle al Señor, si nosotros ya lo tenemos y hemos fluido en el Espíritu Santo, pidámosle al Señor también por los hermanos que se añadieron, que tal vez no tienen el entendimiento, que lo puedan recibir con el mismo deseo que nosotros lo recibimos también. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Así es que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche venimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, a darte gracias en primer lugar porque tú eres bueno con nosotros y eres bueno en gran manera. Nosotros te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado primero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Padre, gracias por amarnos y haber estado dispuesto a dar a tu Hijo Jesucristo en sacrificio por nosotros. Y Señor Jesús, a ti también te damos gracias, porque tu Padre estuvo dispuesto, pero tú también estuviste dispuesto a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque tú sufriste lo que nosotros merecíamos por ser malos y pecadores, Señor. Y tú siendo bueno, Señor, llevaste nuestro castigo. Señor, gracias por el dolor que llevaste. Gracias por haber descendido, Señor, al infierno a ocupar nuestro lugar. Y gracias, Señor, porque te sentaste a la diestra de tu Padre. Y tu palabra dice que tú nos tienes a nosotros sentados en lugares celestiales, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tu obra es perfecta y completa en nosotros. Y hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la luz que nos alumbra. Gracias porque tenemos un candelero que nos puede alumbrar el camino, Señor. Señor, gracias porque hoy tenemos el privilegio de contar con Biblias en nuestro idioma, Señor. Y te damos gracias porque ese fue trabajo, Señor, de tus siervos, los traductores, y muchos de ellos pagaron con su vida, Señor, para que hoy nosotros podamos ser bendecidos. Y te damos gracias, Padre, por los maestros que has puesto delante de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de la doctora Hicks, la vida del pastor Carlos, la vida del doctor Brian Bailey, que hoy vamos a estudiar su material. Señor, gracias porque has puesto enseñadores delante de nosotros, Padre. Gracias por esa revelación que hoy nos envías. Señor, nosotros no merecemos nada bueno tuyo más que juicio y castigo porque somos malos y perversos, pero te conocemos como un Dios bueno. Señor, en esta noche te pedimos que seas propicio a nosotros. Te damos gracias por la persona del Espíritu Santo, Señor, a quien estamos estudiando. Y en esta noche, Señor, te pedimos que nos alumbres con la luz, que abras nuestros ojos, que nos quites el velo que tenemos, Señor, para que podamos ver y entender las maravillas que hay en tu ley. Señor, hoy vamos a estudiar el tema del bautismo con el Espíritu Santo. Danos, Señor Jesús, una mente humilde para recibir lo que vamos a aprender, Señor. Danos un corazón entendido que se convierta y que ponga por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos y danos la revelación. Oramos, Señor, para que en esta noche nos bendigas con tu santa y bendita presencia, Señor. Que podamos decir como tu siervo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar, Señor. Queremos estar donde tu presencia esté. Te amamos y te bendecimos, Señor. Háblanos, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Santifícanos, Señor. Santifícanos, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Santifícanos, Señor Jesús, te lo suplicamos. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por todas las personas, Señor, que están viendo en este momento el estudio, por los que lo verán, Señor, por internet, Señor. Bendícelos también a ellos, que puedan recibir su porción, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pues solo hago unas pequeñas cositas por acá y listo. Y, y listo. Queridos hermanos, la semana pasada estudiamos algo acerca de el bautismo con el Espíritu Santo, pero hoy
vamos a estudiar el bautismo en manera más amplia de lo que lo estudiamos la semana pasada. La semana pasada pues fue uno de los tres temas, pero hoy nos vamos a detener en el bautismo con el Espíritu Santo. Primero Dios que pueda aclarar las dudas que podamos tener. Yo sé que este tema, hermanos, es importantísimo en la vida del creyente, pero este es un tema que ha causado mucha confusión. Yo acepté al Señor Jesucristo en el año 85, solo que no lo acepté en la iglesia a la que asisto ahora. A la iglesia a la que asisto ahora, les he contado, me cambié en el año 87, pero en el año 85, cuando yo recibí al Señor Jesús, lo recibí en una iglesia evangélica, pero que no creí en el bautismo con el Espíritu Santo y hubo mucha confusión y nos enseñaron y yo por eso me resistí durante algún tiempo, hasta que el Señor en su misericordia me bautizó y una vez que uno tiene la experiencia, nada se lo puede quitar. El diablo no le puede robar a uno los principios bíblicos, los principios que están en la palabra del Señor, una vez que nosotros los pongamos por obra. Por eso, hermanos, yo los insto a ustedes que cada vez que lean algo en la Biblia, cúmplanlo. Si ustedes cumplen con lo que leen en la Biblia, les prometo que el enemigo no les puede robar la semilla de la palabra. Si recuerdan en la parábola del sembrador, una parte cayó junto al camino, dice la Biblia, y vinieron las aves del cielo y se la robaron. Las aves, hermanos, en la Biblia representan los pensamientos, y las aves vienen en forma de pensamientos de duda o de incredulidad. Toda vez que la palabra sea teoría para nosotros, el enemigo no la puede robar. Pero si nosotros vivimos la Biblia, ponemos por obra la palabra del Señor, eso ya no nos lo puede quitar el enemigo porque ya es una experiencia, no es teoría. Las teorías se las roba el diablo, pero la experiencia, esa no se la puede robar. Así es que les decía que eso fue lo que a mí me sucedió y a lo largo de mi vida, ya no sé, más de 30 años de ser cristiano, he visto cómo el enemigo ataca el bautismo con el Espíritu Santo. Así es que, amados hermanos, ese es el tema de esta noche. Aquí les anoté, hermanos, los tres materiales en los que basé este estudio. Siempre les pongo de dónde lo tomo. Está tomado, hermanos, número 1 de un libro de nuestra amada doctora Hicks que se llama La necesidad de crecimiento espiritual. También se recuerdan que cuando empezamos a estudiar este tema, yo les recomendé una bibliografía muy linda y entre ellos está el libro que se llama El Espíritu Santo del doctor Brian Bailey. De ello les mandé unos audios, hermanos, a través del pastor Ricardo de El Salvador. Él nos hizo el favor de subirlos a YouTube. Están ahí, si ustedes los quieren escuchar. El doctor Brian Bailey, muchas veces el Señor se lo llevó al cielo y al infierno, y explica en estos audios, y eso fue en el año 2008 que vino a Guatemala, hermano, y aquí en Guatemala lo predicó a través de un traductor, y explica todo lo que ha visto, lo que vio, porque ya murió, lo que vio en el cielo y lo que vio en el infierno. Y hermanos, a mí me impresiona porque él no era del mismo movimiento que somos nosotros, él no conocía a la doctora Hicks, pero predicaba exactamente lo mismo en el cielo. Él hablaba de las moradas eternas, nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Y él hablaba, hermanos, que se necesitaba de crecimiento espiritual para poder llegar a esas tres moradas eternas. Así es que si usted no lo ha oído, me puede escribir y yo con mucho gusto le busco los links y se los envío. Ya no se los envío a todos para no llenarle mensajes su WhatsApp, porque los envié en una época. Y por último, hermano, esta enseñanza, este tema está basado en las enseñanzas del pastor Carlos, con quien he trabajado desde el año 87 y he aprendido a través de las experiencias que hemos tenido también. Así es que, hermanos, el tema es el bautismo en el Espíritu Santo. A manera de introducción, y se los dejo anotados porque les envío el material siempre para que ustedes lo puedan tener y lo puedan repasar y no inviertan tanto tiempo en hacer anotaciones. Aún, hermanos, les puede servir para que ustedes puedan dar las enseñanzas y les puede servir, hermanos, para que en este caso del bautismo con el Espíritu Santo, ustedes le puedan ministrar el bautismo con el Espíritu Santo a otras personas que todavía no lo tienen. Como parte de la introducción, les leo lo que les anoté. El bautismo con el Espíritu Santo es muy importante en la vida del creyente porque le da crecimiento espiritual. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Les decía en otras enseñanzas, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado, es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad, el que nos conduce a la palabra del Señor, el que nos guía. Hermanos, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Por eso les anoto aquí, el bautismo con el Espíritu Santo es muy importante
en la vida del creyente, porque le da crecimiento espiritual. Dice, podemos entender qué tan vital es por la forma como el diablo lo ataca. Hermanos, si hay principios bíblicos que el diablo los ataca, es porque esos principios bíblicos son demasiado importantes. Y les decía yo, el bautismo en el Espíritu Santo es un tema sumamente importante que nos da crecimiento espiritual. Por eso es que el diablo lo ataca, confunde a la gente y hace muchísimas cosas para que la gente deje de creerlo y sobre todo que deje de recibirlo. Así es que les anoté aquí, dice, podemos saber lo importante por la forma como el diablo ataca y trata de anularlo para que los cristianos no crean en este bautismo que les da el poder para pelear contra él. ¿Para pelear contra quién? Para pelear contra el diablo. Punto número 2. Hay iglesias que creen que el bautismo con el Espíritu Santo ya no es para los creyentes modernos. Eso fue lo que a mí me enseñaron, hermano. Me dijeron que eso ya no era para nosotros, que había sido para la iglesia primitiva, que había sido para los apóstoles, pero ya la iglesia primitiva ya no existía y los apóstoles ya habían muerto, por lo tanto, ya no era necesario el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí les pongo, hay iglesias que creen que el bautismo con el Espíritu Santo ya no es para los creyentes modernos. Creen que eran solo para la época de los apóstoles. El bautismo con el Espíritu Santo es para todos los creyentes, salvos por la sangre del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver con versículos bíblicos, hermanos. Les anoto algunas dudas comunes antes de empezar. Esto es bien importante que lo podamos comprender, hermanos, y yo le pido a Dios que me dé la gracia para decirlo de la manera apropiada. Con relación al bautismo con el Espíritu Santo, hay cierta confusión con relación a si tenemos al Espíritu Santo cuando fuimos salvos o hasta ser bautizados. Hermanos, a lo largo de mi vida cristiana, mucha gente me ha preguntado, pero hermano, yo el Espíritu Santo lo tengo hasta que Él me bautiza o en qué momento yo lo recibo. Esa es una duda y esa es una confusión y aquí viene una explicación. El Espíritu Santo vino a nuestra vida, específicamente a nuestro corazón, cuando recibimos al Señor Jesús. Hermanos amados, el día que le dijimos, Señor Jesús, soy pecador, ven a mi vida y sálvame. Cuando hicimos la oración de salvación o la oración del penitente, como también se le llama, en ese momento vino el Espíritu Santo a nuestra vida. Y aquí viene la explicación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden dividir. Así es que cuando el Señor Jesús vino a nuestro corazón, también vino el Espíritu Santo junto con el Padre. Hermanos, el día que dijimos Jesús, sálvame, ese día vino la Trinidad a nuestro corazón. Hermanos, nosotros ni entendemos, perdón que se los diga, pero ni entendemos a cabalidad a quién tenemos adentro. Hermanos, a veces andamos derrotados por los problemas, las dificultades, las enfermedades, la escasez. Hermanos, a veces estamos derrotados teniendo a la Trinidad adentro de nuestro corazón, estando el vencedor, el victorioso con nosotros. Hermanos, estamos del lado del vencedor y a veces andamos decaídos, hermanos. Eso es porque no sabemos a quién tenemos adentro. Aquí les anoté, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden dividir. Así es que cuando el Señor Jesús vino a nuestro corazón, también vino el Espíritu Santo junto con el Padre. Vino el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Punto número 3. Pero una cosa, esta es la diferencia, una cosa es tener al Espíritu Santo o sea, dentro, y otra cosa diferente es tenerlo sobre o encima. Esa es la diferencia, hermanos. El bautismo no es tener al Espíritu Santo adentro. Adentro tenemos al Espíritu Santo desde el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero con el bautismo recibimos al Espíritu Santo sobre nosotros. Vamos a ver las escrituras que claramente lo dicen. Punto 3. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo en el corazón, adentro, y otra cosa diferente es tenerlo sobre o encima. El bautismo es cuando el Espíritu Santo viene sobre. Y hermanos, esto es importante. Y la primera evidencia de tenerlo sobre como bautismo es hablar en otras lenguas. Esa es la primera evidencia y yo espero comprobárselo con la Biblia. Hermanos, a mí me gustan los estudios bíblicos que están saturados de la palabra del Señor, porque no son interpretaciones humanas, apreciaciones de las personas que nos enseñan, es la palabra del Señor. Por eso esta enseñanza, igual que todas, está cargada de versículos bíblicos
y yo les he enviado la presentación para que ustedes ni siquiera tengan el trabajo de estarlas anotando. Les explico el significado de la palabra bautismo, y eso lo estudiamos también en alguna época que estudiamos el bautismo en agua, pero lo vamos a repasar en honor a los que no nos tuvieron en esa ocasión. La palabra bautismo, porque la palabra bautismo para agua y bautismo para el Espíritu Santo, la palabra bautismo es la misma. Así es que dice, la palabra bautismo en el idioma hebreo significa sumergido, cubierto completamente por un fluido, humedecer, pintar, como cuando se tiñe, y también significa meter. Esto lo entendemos fácilmente en el bautismo en agua, hermanos, pero también se aplica al bautismo en el Espíritu Santo. Y ahora lo vamos a ver por qué. Hermanos, ¿por qué necesitamos tener al Espíritu Santo sobre nosotros y no solo adentro, no solo en, lo necesitamos sobre? Lean conmigo, por favor, Hechos 1:8. En Hechos 1:8 nos aclaran, esta es una promesa, lo vimos la semana pasada, pero ¿qué es lo que nos aclara aquí? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Yo le subrayé en la Biblia las partes que me interesa hacerle el énfasis o la connotación en esta noche. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, no dijo adentro, ¿se dan cuenta? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene sobre, ahí recibimos nosotros el poder. ¿Qué clase de poder? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el poder no es para hacer riquezas, el poder no es para ser famosos, el poder no es para gobernar a las demás personas, el poder no es para enseñorearnos de nuestro prójimo. No, hermanos, dice claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Queridos hermanos, las noticias que les tengo esta noche es que el poder que el Espíritu Santo nos da es para ser testigos. Para eso, hermanos, nos da poder el Espíritu Santo. Ahora le quiero definir la palabra testigo. La palabra testigo en griego lo que significa es mártir. Eso significa la palabra testigo. ¿Qué es un mártir? Es la persona que está dispuesta a dar su vida por el Señor Jesús. Hermanos, no nos confundamos. El bautismo con el Espíritu Santo, el poder que nos da es para ser testigos, es para testificar. ¿Recuerdan ustedes a Pedro, hermanos? El apóstol Pedro, cuando antes que el Espíritu Santo viniera sobre su vida, en la última cena le prometió al Señor Jesús que no lo iba a negar. Se recuerda, el Señor le dijo, me negarás 3 veces, el gallo va a cantar. Y Pedrito le dijo, Señor, yo no te voy a negar, le dijo. Y cuando aprendieron al Señor Jesús, ustedes ya saben la historia, y Pedro le negó 3 veces y después de eso cantó el gallo. Hermanos, Pedro era un hombre temeroso, era un hombre pusilánime, no cumplió con su promesa al Señor de no negarlo y lo negó. Pero una vez que el Espíritu Santo vino sobre su vida, Pedro ya no fue la misma persona. Pedro fue transformado, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y Pedro, hermanos, se convirtió en un testigo fiel del Señor Jesucristo. En su primer discurso, hermanos, se convirtieron 3,000 personas. Imagínense qué poderoso ese discurso. Y él estuvo dispuesto a morir por el Señor Jesús. Y lo cumplió, hermanos, porque ustedes saben que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Eso no está en la Biblia, eso está en la historia. En la historia está que él murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Así es que al final él se terminó convirtiendo en un testigo. Así es que, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da el poder. Y hermanos, hay países donde nuestros hermanos se están convirtiendo en mártires. Hay países donde nuestros hermanos están muriendo por el hecho de ser cristianos. En esta latitud en nuestro país eso no ha sucedido, gracias al Señor, aunque hay cierta persecución, pero no a ese nivel, hermanos. Sin embargo, yo me pregunto si nosotros vamos a ver esas cosas antes que sea la segunda venida del Señor, y yo creo que vamos a ver eso. Por eso yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a ser un testigo fiel, a no vender la verdad que tú me has dado, Señor.
Así es que, hermanos, esa es la clase de poder. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo sobre? Porque nos da poder para ser testigos, para ser mártires. La semana pasada lo estudiamos, hoy lo vamos a tocar de manera breve y eso por respeto a los hermanos que se añadieron esta semana, porque se añadieron algunas personas. Hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo fue profetizado en el Antiguo Testamento por Joel. Por favor, leamos Joel 2, 28, 29. Y dice, está el versículo, hermanos, está en color blanco y algunas explicaciones las puse entre corchetes en color amarillo. Eso no está en la Biblia. Yo generalmente uso la Biblia que usamos en la iglesia, que es Reina Valera 60. Usted lo puede comprobar. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré. La palabra derramaré es como un líquido. En este caso no es agua, es fuego. Y después de esto derramaré mi espíritu. Y ustedes ven que la palabra espíritu está con mayúscula, o sea, se refiere al Espíritu Santo. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas. Les anoté que la palabra sobre significa encima. ¿Se dan cuenta? Vendrá sobre. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso, hermanos, es para los últimos tiempos y estamos viviendo en los últimos tiempos. No comento todo lo demás porque eso lo comentamos la semana pasada. Les expliqué qué significaba hijos, hijas, ancianos, jóvenes, qué significan siervos y siervas. Si usted no lo estuvo con nosotros, todavía puede ver el video. Está en YouTube desde la semana pasada. Siguiente, hermanos. Esta sí es información nueva, no se las di la semana pasada. La semana pasada solo les anoté un versículo del Antiguo Testamento, les anoto otro. Hermanos, esto fue profetizado también por Isaías. Acompáñenme a leer esta cita bíblica. Isaías 44:3. En el Antiguo Testamento está profetizado el bautismo con el Espíritu Santo. Dice, porque yo derramaré agua sobre ensequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, mire lo que dice, derramaré, porque si usted pensaba que solo el agua se podía derramar, no, también el Espíritu Santo se puede derramar. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ven que, hermanos, no solamente Joel lo había profetizado, también Isaías lo había profetizado. La semana pasada estudiamos que fue profetizado por Juan el Bautista, así es que solo se los menciono de paso. Mateo 3, 11 y 12 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando del Señor Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En color blanco les anoté una explicación. Dice, no fue en el momento de la salvación que fueron bautizados, sino después. Porque, hermanos, la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo son dos experiencias diferentes. Se podrían recibir el mismo día, pero no al mismo tiempo. Primero yo soy salvo y después soy bautizado. Se puede recibir el mismo día. Yo generalmente, cuando evangelizo y las personas aceptan al Señor Jesucristo, una vez que hicieron su oración de fe, ahí mismo les explico lo que significa ser bautizado en el Espíritu Santo y les pregunto, y en muchos casos he ministrado el bautismo con el Espíritu Santo en el mismo día cuando recibieron a Jesús. Como les dije, no en el mismo momento, porque primero hago la oración de fe y después los ungimos para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Hermanos, son dos experiencias diferentes y vamos a ver más adelante. El único requisito para que una persona sea bautizada en el Espíritu Santo, el único requisito es que sea salva. Es el único requisito. Cuando lleguemos a ese punto le voy a explicar por qué es el único requisito. La semana pasada también vimos que fue profetizado por el Señor Jesucristo. Hay dos citas. Esta es la primera. Hechos 1 del 4 al 5, el Señor Jesús dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, hay dos tipos de bautismos. Está el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua y el bautismo en el fuego. Y estamos hablando el día de hoy, el bautismo en el Espíritu Santo, que es el bautismo en fuego.
Esta es la explicación que les anoto. Aparte de la salvación, es el bautismo en agua y aparte es el bautismo con el Espíritu Santo. Hermanos, estas tres son las experiencias básicas. Hermanos, estas tres experiencias son gratuitas. Nosotros no tenemos que hacer nada para obtenerlas más que desearlas y pedirlas. ¿Cuál es la experiencia principal? La número uno es la salvación. Como le dije en breve, se lo voy a explicar por qué. Número dos es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y número tres, el bautismo en el Espíritu Santo. El orden de la segunda y la tercera experiencia es indistinto. Yo he visto personas que son salvas y después reciben el bautismo con el Espíritu Santo y luego el bautismo en agua. También he visto personas que primero fueron salvas, eso sí no cambia, primero tienen que ser salvos y después fueron bautizados en agua y después fueron bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo no tienen un orden establecido, hermanos. Podrían ir en segundo lugar o en tercer lugar. Lo que siempre va primero es la salvación. Así es que esto fue profetizado por el Señor Jesús. Lo estudiamos la semana pasada, por eso no me detengo. Pero hay otra cita, otra profecía que el mismo Señor Jesús dio. El Señor Jesús también lo mencionó en otro evangelio. Acompáñenme a leer Marcos 16, 17 y 18. El Señor Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, está hablando el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, está profetizado, hablarán nuevas lenguas, y de eso vamos a hablar en breve. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, eso es algo bien importante. Hace poco yo estoy en una reunión de pastores y al pastor Carlos alguien le preguntó si el don de hablar en otras lenguas se había manifestado en el Antiguo Testamento. Y el pastor Carlos explicó que no, y dio su explicación. Y el hermano Brian Bailey, también en su libro que yo les recomendé hace algunas semanas, él también explica que el único de los dones que no se manifestó, no se dio a conocer en el Antiguo Testamento, fue el hablar en lenguas. Ustedes notan aquí, y a propósito a eso se los menciono, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. El Señor Jesús echó fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas, eso no pasó en el Antiguo Testamento. Tomarán en las manos serpientes, eso podía pasar. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, eso pasó. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, eso pasó. Esos milagros se dieron en el Antiguo Testamento. El único que no se dio fue el hablar en otras lenguas. El hermano Brian Bailey lo explica de una manera bien sencilla. Dice, el Señor Jesús se reservó el hablar en otras lenguas para el Nuevo Testamento porque esa era la evidencia de que habían sido bautizados. Ustedes recordarán que en los estudios anteriores les expliqué, en el Antiguo Testamento la gente no era bautizada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí podía llegar sobre ciertos personajes, pero no moraba permanentemente el Espíritu Santo sobre ellos. Eso lo vimos cuando estudiamos la paloma en el caso de Noé. La primera paloma que soltó en el diluvio cuando ya las aguas estaban asentando, ¿se recuerdan? La primera paloma fue y regresó. Figura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que iba sobre ciertos personajes, pero no residía permanentemente, sino temporalmente y regresó. La segunda paloma que Noé envió regresó con una hojita de olivo. Eso, el olivo es el Señor Jesús, eso representa. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús precisamente en forma de paloma. Y la tercera paloma que Noé envió se fue y nunca más regresó. Y eso es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, para nosotros los creyentes, una vez que tenemos a Jesús en el corazón, o tenemos su salvación, o tenemos su sangre, el Espíritu Santo puede morar permanentemente sobre nosotros. Eso no lo tenían los creyentes del Antiguo Testamento. Gracias al Señor que en esta dispensación lo tenemos. Hermanos, la gente del Antiguo Testamento no tenía al Señor Jesús morando en su corazón. Por eso, para nosotros la victoria tiene que ser segura. Si la gente del Antiguo Testamento alcanzó su crecimiento espiritual, alcanzó su meta, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos al Señor Jesús adentro? Tenemos al Espíritu Santo adentro y sobre. Nosotros no deberíamos de fallar en nuestro crecimiento espiritual, porque nosotros tenemos la sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento era a través de las sombras, tipos o figuras, la sangre de los animalitos. Pero la sangre de los animalitos solo cubría el pecado temporalmente, por un año.
cuando hacían el sacrificio de la expiación. Ahí el Señor cubría su pecado por un año, pero al otro año tenían que volver a pedir perdón, otro sacrificio. Hermanos, nosotros una vez nos arrepentimos de un pecado, el Señor nos lo cubre y nunca más. Y lo lindo es que en el Antiguo Testamento esa sangre de los animalitos no entraba al corazón de los seres humanos, no los cambiaba, no los transformaba. En el Nuevo Testamento, la sangre del Señor Jesucristo, hermanos, no solo nos perdona, número uno, sino que número dos, cambia nuestra naturaleza. Por eso 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, cubrirnos. Pero dice, y para limpiarnos de toda maldad. La palabra maldad es iniquidad. Hermano, la sangre de Cristo tiene el poder no solo de perdonarnos, sino también de transformarnos. Ustedes son testigos. Ahora estoy seguro, ustedes hay pecados que ustedes los cometían antes de ser cristianos que hoy ya no los cometen. ¿Por qué? Porque de arrepentirse, el Señor no solo los cubrió, sino que echó fuera el pecado, una transformación en nuestro corazón. Así es que, hermanos, las lenguas no fueron para el Antiguo Testamento, estaban profetizadas, pero el cumplimiento fue en el Nuevo Testamento, porque esa es la primera manifestación de que tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, pero en breve vamos a llegar a eso. El cumplimiento del bautismo lo estudiamos la semana pasada, pero igual lo vamos a retomar ahora. Hechos 2, del 1 al 4, hermanos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego. Note que el fuego vino, pero en forma de lenguas. Qué interesante, hermanos. ¿Por qué no vino con otra forma? ¿Por qué no vino con la forma de un tigre? ¿Por qué no vino con la forma de una mano? No, vino con la forma de lenguas. Que eso lo puede leer usted en su Biblia. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entre corchetes le puse la explicación y le puse entre paréntesis lenguas, porque es lo primero que Dios quiere darnos, es una lengua santificada por el poder de hablar en lenguas. El fuego vino en forma de lenguas porque lo primero que hizo fue tocar sus lenguas y vamos a ver en breve por qué tocar la lengua. Es lo primero que el Espíritu Santo quiere. Pero noten, el Espíritu Santo, el fuego vino en forma de lengua, de lenguas, porque lo que tocaban era la lengua. Sigamos, dice asentándose, eso es encima, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, las lenguas vinieron sobre y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entre corchetes les puse la explicación. Hablaban en lenguas porque el Espíritu Santo vino en forma de lenguas. Por eso hablaban en lenguas. Ustedes pueden verlo claramente, hermanos. Aquí hay una explicación, pero vamos a profundizar un poquito más en eso. La primera evidencia, la primera, no es la única, pero sí es la primera evidencia de tener el bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Les explico. En el libro de los Hechos, todas las personas que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo tuvieron la evidencia de hablar en otras lenguas. Hermanos, lean, estudien todo el libro de los Hechos y van a ver que cada vez que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, todos hablaban en lenguas. Así es que eso no es para algunos, es para todos. Hermanos, la Biblia no fue escrita solamente para un grupo de personas, porque usted piensa, pero eso era para los apóstoles, como le dije que en algunos lugares se enseña. Hermanos, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No dijo alguna parte de la escritura, no, toda la escritura. Y dice, es tiempo presente, un presente continuo. Hoy estoy yo leyendo mi Biblia y Dios me la está inspirando. Hoy está usted estudiando la palabra del Señor y Dios se la está inspirando porque dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice, a fin de que el hombre de Dios. Hermanos, yo soy un hombre de Dios, usted es un hombre de Dios. Eso, y cuando dice hombre, no se refiere al género masculino, se refiere a la humanidad. Si ustedes son creyentes, ustedes necesitan el bautismo con el Espíritu Santo, porque dice toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, no hay parte de la Biblia que sea solo para mujeres. Esta parte es solo para las mujeres, esta parte es solo para las abuelitas, esta parte es solo para las suegras. No, hermanos, toda la escritura es para mí, es inspirada hoy. Cuando le digo que no hay una parte solo para mujeres, alguien puede pensar, hermanos, y Proverbios 31 dice la mujer virtuosa. Pero hermanos,
Aún a los hombres el Señor nos llama a llegar a ser su esposa, como una mujer virtuosa. Somos del género masculino, pero esa palabra se aplica a nosotros también, porque queremos llegar a ser la esposa del Cordero. Mire, esposa y somos varones. Bueno, estamos hablando alegóricamente, nos vamos a casar con el Señor Jesucristo, aunque seamos varones. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Así es que, hermanos, la primera evidencia de tener el bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Aquí les voy a explicar algo de hablar en lenguas. Puse, el bautismo con el Espíritu Santo es sinónimo de hablar en otras lenguas. Por favor, lean conmigo Hechos 2:4. Está todo con diferente tipo de color, pero lo que le quería hacer énfasis, le cambié de color y se lo subrayé también. Y dice en Hechos 2:4, y fueron todos, nos dice algunos, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 10, 44, 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Desde ya quiero que noten, hermanos, que muchas personas cuando reciben el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas y también pueden profetizar. Lo más común es que la gente solo hable en lenguas. Por eso les dije, esa es la primera evidencia. Pero hay otra evidencia. Hablan en lenguas, siempre hablan en lenguas y profetizan. Ese y profetizan no le sucede a todo el mundo, pero sí le sucede a algunas personas. Por eso, de nuevo, Hechos 19, 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso lo vamos a ver más adelante, la profecía, hermanos, que es bien importante. Así es que notan, hermanos, fueron todos, hermanos. La lengua es para todos, no es solamente para algunos. Las lenguas, déjenme ver algo aquí, dice, las lenguas mencionadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Qué importante que en el Antiguo Testamento no se dio la manifestación de hablar en otras lenguas. Fue dado solo para la gente del Nuevo Testamento, para el día de Pentecostés, a partir de ahí. Pero sí están mencionadas en el Antiguo Testamento. Las lenguas sí están mencionadas en el Antiguo Testamento. Por favor, lea conmigo Isaías 28, del 11 al 12. Estas citas bíblicas no las vimos la semana pasada, con su permiso. Isaías 28, 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Si solo hubiera dicho porque en extraña lengua hablará, no entenderíamos mucho, pero dice en lengua de tartamudos. Con todo respeto, hermanos, cuando hablamos en lenguas parece que somos tartamudos, porque pareciera que estamos diciendo lo mismo y como que no logra fluir las palabras. Isaías dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Eso del reposo y del refrigerio, hermanos, se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Ven que las lenguas estaban mencionadas en el Antiguo Testamento y están mencionadas en el Nuevo Testamento. Por favor, lea conmigo 1 Corintios 14, 20, 21. Esto lo dice el apóstol Pablo. Hermanos, mire la exhortación. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Si nosotros no recibimos el conocimiento del bautismo en el Espíritu Santo, porque lo van a ver que está relacionado con eso, Pablo nos llama niños si no lo recibimos. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. O sea, dice, niños es, no tengan malicia. Dice, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y uno dice, ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, aquí viene la explicación, versículo 21. ¿En qué tenemos que ser maduros en la manera de pensar? ¿Qué debemos pensar?
Dice, en la ley está escrito, eso es en el Antiguo Testamento, en la ley está escrito, en otras lenguas, mire, otras lenguas. Aquí lo está mencionando claramente, hermanos. El bautismo con el Espíritu Santo es en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Hermanos, no seamos niños de no recibir la enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo en este contexto. Tipo de lenguas. Esto es bien importante, hermanos. Esto lo tomé del hermano Brian Bailey. Él es el que hace la aclaración y me pareció muy apropiado que yo se las pudiera explicar a ustedes. Hay dos tipos de lenguas. Están las lenguas humanas y están las lenguas angélicas. Por favor, lean conmigo 1 Corintios 13:1. Yo relacionado con el material del bautismo con el Espíritu Santo nunca lo había incluido, pero repasando el material para ustedes, me pareció apropiado incluirlo aquí y aquí viene la explicación. Dice 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí están los dos tipos de lenguas que existen, hermanos, humanas y angélicas. En breve le explico cuáles son las humanas y después le explico cuáles son las angélicas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El contexto se está refiriendo a otra cosa. Lo que me importa en este momento explicarles es precisamente esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hay dos tipos de lenguas, las humanas y las angélicas. Veamos primero las humanas, que fue la que les anoté aquí. Hechos 2, del 4 al 11, explica cuáles son las lenguas humanas. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí describe las lenguas humanas. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, note, de todas las naciones bajo el cielo. Hermanos, Jerusalén era un centro de comercio y ahí se reunían todas las naciones, dice. Ahí se reunían todos los idiomas, todas las lenguas estaban reunidas en Jerusalén. Por eso van a ver qué fue lo que sucedió. Versículo 6. Y hecho este estruendo, cuando vino el Espíritu Santo hubo un estruendo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Si usted hubiera estado ahí, usted los hubiera oído hablar en español, que es nuestro lenguaje natal, porque dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En breve le termino de explicar. 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estaban asustados porque eran hebreos, hermanos. 8. ¿Cómo pues les hemos oído nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿Se imaginan, hermanos? Cuando el Espíritu Santo vino y hablaron en otras lenguas, hablaron en lenguajes humanos. Hablaron, si habían alemanes, hubieran hablado en alemán, en inglés, en francés, pero la Biblia dice claramente en qué idioma hablaron. Versículo 9 dice, partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Noten en el versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, esta es una demostración del Espíritu Santo cuando viene sobre las personas y los bautiza. Muchas personas hablan en otros idiomas que existen, pero que no son idiomas conocidos para las personas que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Yo sé que eso no es muy común en nuestras latitudes en América Latina, porque en América Latina, por naturaleza, nuestro lenguaje natal es el español. Entonces, nosotros en este lado del planeta no necesitamos oír hablar en otros idiomas, porque nuestro idioma es el español, hermanos. Si alguien habla en español cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo y habla en español, pues es su lenguaje natal, es un lenguaje que sí conoce. Eso no sería milagroso.
que yo empiece a hablar y digo que estoy hablando en otra lengua. Si hablo en español, ¿qué milagro hay si ese es el idioma que yo hablo todos los días? No lo habría, pero le quiero contar. En lugares como en Europa, esto es común. Las personas reciben el bautismo con el Espíritu Santo y empiezan a hablar como dice, en lenguas humanas. En Europa empiezan a hablar en los idiomas que se manejan en Europa, pero la persona que los está hablando no lo sabía, no es su lenguaje natal o no los había aprendido. Eso es bien común. Yo he leído testimonios de muchas personas que cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo glorificaron al Señor, tal vez un inglés que no sabía alemán y lo glorificó en alemán, o un alemán que no sabía italiano y lo glorificó en italiano. Esas cosas pasan en esas latitudes que se manejan en diferentes idiomas. Nosotros en nuestro país, como le digo, no, eso yo nunca lo he visto, porque aquí todos hablamos español, entonces no manejamos otros idiomas, y si sí se manejan, lo dije mal, sí se manejan otros idiomas, pero no son nuestros idiomas natales, y todos hablamos español, así es que en este caso no se necesita, pero sí existe ese nivel de lenguas humanas, como dice aquí, que es un lenguaje que existe, pero que no es un lenguaje aprendido, que la persona que lo habla no lo sabía. Ese es el milagro, hermanos. Esa es la forma como se manifiesta. Y ahora vienen las lenguas angélicas. Estas lenguas sí las hablamos nosotros en esta latitud del planeta. Por favor, lea conmigo 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas, note, obviamente, lenguas angélicas, ya no humanas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Por eso alguien dice, pero hermano, ¿qué están diciendo? No importa, hermano, usted no le va a entender porque no le están hablando a usted, le están hablando a Dios. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice el Espíritu, eso es el Espíritu Santo. Pero ve que dice, porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Cuando usted está hablando en otras lenguas, usted le está hablando a Dios. Yo oí a alguien que dijo, es el lenguaje de Dios, y dije, está diciendo lo correcto, es el lenguaje de Dios. Es un lenguaje angelical, hermanos. Así es que esta es la importancia de hablar en otra lengua, son lenguajes angelicales. Cuando lleguemos a la parte donde el Espíritu intercede, le voy a explicar algo. Lea conmigo Romanos 8:26 y 27. Mire las lenguas angelicales. Dice, y de igual manera, el Espíritu, está con mayúscula, eso es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué dice gemidos indecibles? Porque son ruidos que yo ya no le puedo repetir, por eso dice indecibles. No, se los puedo decir cuando estoy orando en lenguas, pero ahorita no se los podría explicar o no los podría volver a repetir. Entonces dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Yo siempre le doy esa recomendación a las personas cuando reciben el bautismo en el Espíritu Santo y le digo, ore en español, pero también ore en lenguas. Todos los días ore un tiempito en español y ore en lenguas. Y aquí le explico, porque estamos hablando, hermanos, que son lenguas angélicas. Una pregunta, ¿habrá algún idioma como el que se menciona en esta diapositiva, un lenguaje humano? ¿Habrá algún lenguaje humano? ¿Usted cree que habrá algún lenguaje humano que el diablo no conozca? ¿Habrá algún lenguaje humano que el diablo no conozca, hermano? ¿Será que habrá algún idioma en este mundo que el diablo no lo sabe? No lo creo, hermano. Cuando nosotros en español oramos y decimos a cualquier demonio, te vas fuera en el nombre de Jesús, el demonio obedece. Y yo estoy hablando en español. Si yo le hablara al demonio en inglés, le prometo que el demonio obedecería en el nombre de Jesús en inglés. Y lo mismo sucedería en alemán, y lo mismo sucedería en francés, y lo mismo sucedería en cualquier idioma de esta tierra, porque el diablo conoce todos los idiomas. Esta es mi experiencia. Conocí al hermano Frank Marzullo, yo les he recomendado algunos libros de él. Era un norteamericano con ascendencia italiana, usado por el Espíritu Santo para hacer milagros y para liberaciones. A nuestra iglesia llegaba, pues, no sé, en la vida creo que yo tal vez unas 5 veces.
Pero hubo una vez una cosa impresionante, hermanos. Se manifestó el demonio en una persona en uno de los servicios que teníamos. Y uno de nuestros pastores latino en español le habló al demonio. ¿Y usted qué cree? ¿En qué idioma cree que le contestó el demonio? En español. Pero cuando el hermano Frank Marzulo le habló al demonio en inglés, ¿usted qué cree? ¿En qué idioma cree que le contestó el demonio? Le contestó en inglés. Se va a reír, pero yo cuando dije, ¡uy! Espíritu, demonio bilingüe. Porque habló en español y habló en inglés. Y ahí entendí, el diablo conoce todos los idiomas de este mundo, hermano. El único idioma que el diablo no conoce son las lenguas angelicales. Por eso la necesidad de que oremos en otras lenguas, porque ahí el diablo no sabe lo que estamos diciendo. Usted podría decirle, por favor, Señor, digamos que usted tiene la tentación con el licor. Por favor, Señor, yo te pido que me quites el licor de enfrente porque yo soy débil y nomás veo una botella, voy a querer tomarla. Usted lo dijo en español. Sepa que ya le dieron la orden a un demonio para ver cómo le pone una botella enfrente. Pero cuando usted ora en otras lenguas, así como acabamos de leer aquí en Romanos, cuando oramos en lenguas, los demonios se quedan sin entendimiento porque son lenguajes angelicales. Claramente se lo leo, lo dice y se lo leo de corrido. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Note, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dicho de otra forma, hermanos, el Espíritu Santo sí sabe qué es lo que me conviene, de acuerdo, y ora, intercede, dice, de acuerdo a la voluntad del Padre. Otro ejemplo, yo podría orar en español, Señor, te pido que me regales un jet, por favor. Yo quiero ir a predicar a la África, Padre. Y puede ser que lo esté pidiendo con honestidad, con sinceridad. Pero el Espíritu Santo sabe que si el Señor me regalara un jet, es mi perdición. Sabe que yo en vez de ir a predicar, me iría para otro lado. Así es que yo en español puedo decirle, Señor, dame un jet, por favor. Y el Espíritu Santo cuando está orando, intercediendo, dice, no se lo dé, se va a volver loco. Él no sabe manejar esas cosas. Así es que usted ore en español y ore en lenguas, porque cuando ore en lenguas es el Espíritu Santo el que está intercediendo de acuerdo a la voluntad del Padre. Esas son las lenguas angelicales. Espero haberlo aclarado. Hermanos, ¿por qué necesitamos hablar en otras lenguas? Inciso A. Por favor, leamos Santiago 3 del 2 al 8. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, oiga, así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, eso es orgullo. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Hermanos, nuestra lengua es el sentido más pecaminoso de los 5 que tenemos. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del tacto. Y de los 5 sentidos, la lengua es el sentido más pecaminoso. Lo acabamos de ver aquí. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hermanos, aquí dice que ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre, pero el Espíritu Santo sí. Ningún hombre, pero el Espíritu Santo sí. Hermanos, ¿por qué es necesario que hablemos en otras lenguas cuando somos bautizados en el Espíritu Santo? Porque de los 5 sentidos, la lengua es el sentido más pecaminoso. Yo con los ojos, con lo que veo, me contamino a mí mismo. Con lo que oigo, me contamino a mí mismo. Con lo que puedo oler, yo me contamino a mí mismo. Pero con la boca, no solo me contamino a mí mismo, sino que contamino a los demás. Si digo algún chisme, alguna murmuración, alguna calumnia, alguna blasfemia, la otra vez le dije, decir malas palabras es por un espíritu de blasfemia. Manos, con este sentido no solo me contamino yo, sino yo puedo contaminar a mi prójimo. Ese es el sentido más pecaminoso, por eso es el primer sentido que el Señor quiere santificar.
Otra explicación de por qué necesitamos las lenguas, inciso B, lo acabamos de leer, pero lo vamos a leer en otro contexto en este momento. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso de gemidos indecibles es en otras lenguas. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo intercede? En otras lenguas, lo que le expliqué hace un momento. Por eso la necesidad, hermanos, de orar en otras lenguas. Aquí viene algo importantísimo, hermanos, y esto yo se lo anoté porque sé que esto es una de las confusiones más grandes que hay. Les puse aquí una duda muy común. Por favor, présteme atención, usted que me está viendo en este momento. Hay personas que creen que no todos deben hablar en lenguas al momento de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Yo he tenido el privilegio de conocer personas lindas, hermanos, que me han dicho, yo tengo el bautismo con el Espíritu Santo, pero no hablo en otras lenguas. Pues por el material que les estoy compartiendo hoy, yo sé que si alguien no habla en lenguas es porque no tiene el bautismo con el Espíritu Santo. Hay gente linda que me ha dicho, mire, el día que oraron por mí, ese día yo me caí. Entonces yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿y habla en otras lenguas? No, pero me caí. Bueno, habrá tenido una experiencia, pero no es el bautismo en el Espíritu Santo, porque la evidencia es hablar en otras lenguas. Pero me dice, hay pasajes de la Biblia donde dice que no todos hablan en lenguas. Y este es el pasaje que yo le quiero explicar en esta noche con la ayuda del Señor. Segunda de Corintios 12, del 27 al 31. Vamos a ver qué es eso de que si algunos hablan y otros no. Pablo en algún momento dice hablen y en otro momento dice no hablen. Entonces, ¿sí tengo que hablar o no tengo que hablar? Esta es la explicación. Leamos primero el pasaje bíblico. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Aquí viene la pregunta. Entonces uno dice, ¿verdad que no? Sí, no, yo no tengo que hablar en lenguas. Aquí viene. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Note, yo por eso se lo puse con otro color. Cuando menciona, ¿hablan todos lenguas? Amados hermanos, lo relaciona con la segunda parte, que es interpretan todos. Hay unas lenguas, hermanos, que tienen que ser interpretadas. Y a eso es a lo que sí se refiere Pablo cuando dice, no todos hablan en lenguas. Lenguas que necesitan interpretación. Lo vamos a ver más ampliamente. Note, por favor, aquí dice, ¿hablan todos lenguas? Como quien dice, no todos hablan lenguas. ¿Hablan todos lenguas? Interpretan todos, dice, y eso es una sola oración. Así es que yo les anoté aquí, en color verde y entre corchetes, estas lenguas deben ser interpretadas porque son para la edificación de los demás. Hermanos, una cosa es que yo esté hablando en lenguas para mi beneficio y otra cosa es que yo esté hablando en lenguas para el beneficio de los demás. Cuando yo hablo en lenguas para el beneficio de los demás, sí se necesita interpretación y esas lenguas para el beneficio de los demás sí no las hablan todos. Téngame paciencia y se lo voy a terminar de comprobar. Es parte del pasaje bíblico. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aprovecho para mencionarle, hermanos, los dones del Espíritu Santo están en el atrio. La gente se muere por tener los dones del Espíritu Santo y aquí dice procurarlos. O sea que sí debemos procurarlos. Pero los dones no son la meta espiritual, hermanos. Mucha gente tiene dones espirituales y no caminan bien con el Señor, porque los dones son del atrio y los dones son regalo. Eso lo vamos a ver Dios mediante, creo yo, la próxima semana. No, la próxima semana, sí, perdón, la próxima semana vamos a estudiar los dones espirituales. Se recuerda que ese es el tema, los dones de acuerdo a nuestro temperamento, así es que la próxima semana, Dios mediante, los vamos a estudiar. Pero hermanos, la palabra don significa regalo.
La palabra don significa sin arrepentimiento, o sea, yo no necesito ser un santo para tener un don. Por eso, con todo respeto, yo soy un pastor asistente y por eso se lo voy a mencionar. Hermanos, ser un pastor asistente no me da crecimiento espiritual. Ser un pastor asistente es una vocación, es el deseo de mi corazón. Usted tal vez es doctor o es abogado o usted es carpintero. Usted tiene una vocación, un llamado. Bueno, esa era mi vocación y mi llamado, pero mi vocación no me da crecimiento espiritual. Lo lamento por los pastores que creen que por ser pastores ya están en la Nueva Jerusalén. Lo siento mucho por los ministros que creen que por ser ministros ya son santos. No, hermanos, somos santos si oramos, somos santos si estudiamos la palabra, somos santos si ponemos por obra la palabra del Señor. Eso nos da santidad. Pero servir en la iglesia, trabajar en la iglesia es solo un servicio, un trabajo, hermanos, y eso no nos da santidad. Por eso ustedes ven cuántos ministros famosos han caído en pecado y la gente se asusta. Es que eso era solo un don. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver que ser apóstol, maestro, profeta, evangelista y pastor, esos son dones ministeriales. Es un deseo de parte de Dios como lo quiso repartir, pero no tienen nada que ver con la santidad. Le cuento, esos dones están en el atrio y para ser santo necesito estar en el lugar santo para empezar y luego al lugar santísimo. Así es que, hermanos, aquí dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sabe cuál es ese camino más excelente? Que Jesucristo crezca dentro de mí. Ese es el camino más excelente. Y eso, hermanos, no importa si usted tiene dones o no tiene dones, aunque lo vamos a ver, y todos tenemos dones. De una forma o de otra tenemos dones. Pero ese es el camino más excelente, dejar que Jesucristo se forme en nosotros, dejar que Cristo cambie nuestra naturaleza. Los dones no nos cambian a nosotros. Hermanos, la Biblia no dice por los dones los conoceréis, dice por los frutos. Y ese tema también lo vamos a estudiar, los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Así es que volviendo a esto, ven que dice, hermanos, hablan todos lenguas, interpretan todos. Ahora déjeme que se lo explique. Estamos con la duda común y ahora estamos en la diapositiva B. Primera de Corintios 14 del 1 al 6. Y aquí creo que vamos a ir entendiendo un poquito más. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Aquí lo exhorta Pablo. Sí debemos procurarlos, pero no son la meta. Dice, pero sobre todo, procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Está hablando de la profecía. Por favor, nótelo, está hablando de la profecía. Aquí entre corchetes le puse, nótese que aquí está hablando del don de la profecía en lenguas. Eso es lo que leímos aquí, hermanos, en este pasaje. Hablan todos en lenguas, interpretan, porque es una profecía en lenguas y necesita interpretación. Así es que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Les puse aquí, reafirma que el hablar en lenguas es para Dios. Continuemos. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ve que dice, pero el que profetiza, pero esto, hermanos, es el que profetiza en lenguas. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Se lo acabo de decir hace un momento. Si usted habla y no es una profecía, usted está siendo edificado, usted espiritualmente. Pero si usted le va a hablar en lenguas a alguien, le profetiza, tiene que haber interpretación, si no de nada sirvió la palabra que le haya dado en otras lenguas. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Le puse entre corchetes, de nuevo afirma que es bueno hablar en lenguas para edificación propia. Continúa Pablo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Ve? Ese es un don, ¿lo ve? Edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Hermanos, la profecía en lenguas necesita interpretación y es mayor el que interpreta estas lenguas. No está hablando de las lenguas para edificación propia, no, la profecía en lenguas. Así es que dice, así que quisiera que vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Aquí le puse, normalmente esta es la parte donde algunos se confunden.
Nótese que todo este pasaje se refiere a profetizar hablando en lenguas. Dice que si se profetiza en lenguas debe existir interpretación en el idioma de las personas que están presentes. Eso es lo que está explicando. Seguimos con el pasaje bíblico. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y aquí le explico. De nuevo dice que profetizar en lengua sin interpretar no tiene ningún provecho para quienes la reciben la profecía. Hermano, si alguien va a profetizar en lengua, necesita la interpretación. Yo le voy a contar. Como yo recibí al Señor, se recuerda que le dije, en una iglesia evangélica pero tradicional que no creía en el bautismo con el Espíritu Santo, déjeme contarle que en alguna época yo asistí, cuando hice el cambio de esa iglesia a la que asisto ahora, yo todavía asistí a otra iglesia pentecostal famosa aquí en Guatemala. Era una iglesia grandísima, hermanos. Y para que mire lo desconfiado que fui yo, porque eso fue lo que a mí me enseñaron. Yo conozco lo que es que alguien profetice en lenguas, hermanos. Y estuve en una iglesia donde alguien más era el que daba la interpretación, no era la misma persona. Aquí Pablo exhorta, si usted profetiza, ojalá que usted interprete. Pero hermanos, yo estuve en una iglesia como visitante donde una persona profetizaba en lenguas y otra persona le interpretaba en el salón, y era un salón donde cabíamos unas 5,000 personas, se puede imaginar usted. Pero este era, mire cómo era yo de desconfiado. Yo le tomaba el tiempo, hermanos, al que profetizaba en otras lenguas. Y le tomaba el tiempo con un cronómetro, minuto y medio. Y cuando la otra persona interpretaba y le tomaba el tiempo, se puede imaginar qué tipo más desconfiado, hermanos, qué vergüenza me da, pero le estoy contando. Y, wow, minuto y medio. Y decía, yo no creo que ellos sean tan acuciosos de fijarse cuánto habló este en lenguas y cuánto interpretó este el mensaje en lenguas. Y eso se los hice por meses, hermano. Yo asistía y tomaba el tiempo, y tomaba el tiempo. Y hasta que me fui acostumbrando esto no se lo pueden estar inventando. Es que coinciden los segundos. No, esto no se lo pueden estar inventando. Hasta que al fin, hermano, me entró en esta cabeza dura que era Dios el que estaba profetizando, estaba hablando, el Espíritu Santo estaba hablando a través de las personas. Así es que, hermanos, estos pasajes se refieren a hablar en lenguas, pero profetizando, es profecía en lenguas. A eso es a lo que se refiere, y eso sí, Pablo dice, no lo tienen todos, pero sígame acompañando, estamos en el inciso C. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 2, 14, perdón, 14, 12, 14. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Se da cuenta que los dones no son para usted, los dones son para la edificación de la iglesia. El tipo de don que sea, lo vamos a ver la otra semana. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, aquí le puse yo, se refiere a la profecía en lenguas, pide en oración poder interpretarla. Aquí lo vemos claro. De nuevo, dice, así vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poderla interpretar. Y le puse, hace relación al pasaje anterior de profetizar sin interpretación no tiene provecho. Y continúa el pasaje. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto porque no es en mi idioma natal. Por eso necesito interpretación. Y esta es el último inciso, hermanos. Primera de Corintios 14, 26, 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, eso es en una congregación, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación de los demás. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. El otro día alguien me escribió a mí un correo y me dice, ¿por qué el pastor Carlos ora en lenguas y no hay una interpretación? Además, tiene que ser en orden. Y me mencionó este pasaje y le dije, es que estas lenguas que estamos hablando en ese momento, estamos adorando al Señor, son para edificación propia. Las lenguas que usted está mencionando, le escribí a la persona y le digo, esas lenguas son las de la profecía en lengua y esas necesitan interpretación y esas se hacen en orden. Es que se imaginan 3 personas profetizando al mismo tiempo, ¿a quién le interpreto?
Entonces sí se necesita un orden. Eso, perdón, hasta lógico es. Pero esas son las lenguas de profecía. Necesitan un orden, 2 o 3 a lo mucho, dice Pablo. Las lenguas de profecía. Pero las lenguas para edificación propia, como la que leímos en Romanos, hermanos, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Ahí no dicen orden, 1, 2, 3. No, ahí hablen todos al mismo tiempo, porque no necesitan interpretación. Es para la edificación propia. Esta no es para edificación propia. Aquí dice para la edificación de los demás. Esta es la profecía en lenguas. Aquí es donde viene la confusión, hermanos. Por eso les anoté, aquí está más claro que todo el pasaje se refiere a hablar en lenguas para profetizarle a otras personas. El versículo continúa, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Ve, si no hay intérprete, pero usted cuando está orando, de acuerdo a Romanos, no necesita intérprete, porque el Espíritu Santo es el que está intercediendo con gemidos indecibles. Y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Verdad que le dice? Si usted iba a profetizar y no hay intérprete, mejor cállese, pero no dice no hable y lo exhorta. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Verdad que no le negó que no orara en lenguas para edificación propia? Al contrario, lo alienta. Así es que esto último es en otras lenguas para edificación personal. Ahí no necesito intérprete, ahí no necesito un orden, hermanos. Espero que con esto les haya quedado claro esa confusión de si debemos hablar en lenguas o no, porque aquí dice que no, sí, porque estas son lenguas de profecía, no para la edificación personal. Ya estamos por terminar. Aquí viene la explicación para que quede más claro. Hablar en lenguas cuando se recibe el bautismo en el Espíritu Santo es diferente a profetizar en otras lenguas. Punto 2. En Primera de Corintios se habla de los dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Este pasaje se refiere a profetizar en otras lenguas. Si es para la edificación de la iglesia, es una profecía en lenguas. Si es para edificación propia, son las mismas lenguas, pero no necesitan interpretación. Punto 3. El hablar en lenguas mediante el bautismo con el Espíritu Santo es para la edificación propia, como ya leímos en Romanos 8:26. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por los santos con gemidos indecibles. Punto número 4. Así que las lenguas de Primera de Corintios no todas las personas las tienen, porque son la profecía en lenguas. Esas no todas las personas las tienen. Solo aquellas en quienes fluye el don de profecía en lenguas. Pero el hablar en lenguas cuando se recibe el bautismo con el Espíritu Santo sí es para todos y lo vimos. Y todos debemos hablarlas. Eso sí es para todos, hermanos. Siguiente, hablar otras lenguas es la primera evidencia de que tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Se los he comprobado. Y por último, si si aún no hablamos en lenguas, aún no tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Aunque se haya caído o aunque haya tenido otra experiencia, la primera evidencia es hablar en otras lenguas. Esta es la explicación de los pasajes anteriores. Entonces, queridos hermanos, viene la parte final. Si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, aquí le vienen 6 pasos para recibirlo. Y si usted ya lo tiene y usted lo quiere ministrar, necesita conocer estos 6 pasos. Yo le voy a contar por qué necesita conocerlos, con su permiso. 6 pasos, hermano. Número 1, paso número 1. Esté seguro de su salvación. Yo tenía el privilegio hace muchos años de ir a las cárceles los días sábados. Teníamos nuestro grupo de estudio bíblico, así como el que tenemos hoy por Zoom. Hace mucho tiempo lo teníamos en casas. Aún antes de la pandemia lo teníamos en casas. Y con esos grupos de estudio nos turnábamos para ir los sábados a la cárcel a predicar. Teníamos los permisos y todo. Y yo me recuerdo que cuando yo iba a la cárcel, hermano, recién empecé, pues bueno, lo que había aprendido era lo que compartía y procuraba que la gente recibiera el bautismo con el Espíritu Santo. Pero me pasaba mucho, hermanos, que oraba por las personas y las personas no recibían el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces ya a los meses de que yo oraba, pocos lo recibían, pero la mayoría no. Le pregunté una vez al pastor Carlos y le dije, mira, ¿qué consejo me das? No sé si estoy haciendo algo malo. Fíjate que cuando yo oro por las personas para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo, la verdad, te soy honesto, la mayoría no la recibe.
Entonces no sé qué estoy haciendo mal yo o es algo malo que ellos tienen. Entonces, este es el consejo que me dio el pastor Carlos y por eso es el punto número 1. Y me dijo, Eric, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era una figura del fuego, venía sobre el altar del holocausto, pero el fuego no viene si no hay un sacrificio, el fuego no viene si no hay sangre. Primero tiene que haber sangre y después viene el fuego. Entonces me dijo, ¿a ti te consta que esas personas ya tienen a Jesús en el corazón? No, no me consta, le dije, porque yo los acabo de conocer. O sea, están en la reunión y cantan. Sí, me dijo, pero eso no es una garantía de que ellos ya sean salvos. Entonces yo te voy a dar un consejo, me dijo. Antes de orar para que las personas reciban el bautismo con el Espíritu Santo, cerciórate de que hayan recibido a Jesús en su corazón. Así es que lo primerito me dijo que tú tienes que hacer es que las personas oren arrepintiéndose de sus pecados y oren pidiéndole a Jesús que venga. Una vez que han orado para que Jesús venga a sus corazones, puedes orar por el bautismo con el Espíritu Santo y me cuentas. Y hermanos, lo hice de la manera como el pastor Carlos me lo explicó y oh sorpresa, hermanos, era rara la persona que no recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Si me recuerdo, le explico cuál es la única razón por la que el Espíritu Santo no puede venir sobre una persona. Es la única razón que aprendí y que he leído con las personas que saben mucho más que yo. Y aún el pastor Carlos me lo confirmó. Así es que, hermanos, este es el primer consejo, que las personas sean salvas. Les cuento algo más. Teníamos una hermana, porque íbamos a la cárcel de mujeres, teníamos una hermana, hermanos, que todos los sábados que íbamos, ella nos dirigía las alabanzas y cantaba lindo, hermanos, era bien entonada y se sabía todos los coritos y los hacía como cadenita y no parábamos, hermanos, y era lindo cuando ella dirigía la alabanza y estábamos gozosos, hermanos. Me van a creer que después de la explicación que me dio el pastor Carlos, meses de yo y de su servidor ir a la cárcel, me recuerdo que hablando con la hermana que nos dirigía la alabanza por meses, hermanos, le pregunté para cerciorarme. Le dije, ¿y usted ya recibió a Jesús en el corazón? Fíjese que todavía no, me dice. Y hermanos, era la persona que dirigía la alabanza en la cárcel. Y entonces yo dije, razón tenía el pastor. Por eso es que uno tiene que confirmar cuando uno no conoce a las personas. Cuando uno conoce a las personas, son de la iglesia, usted sabe que son salvas, ya no tiene que hacer esta confirmación. Pero si usted no conoce a las personas, paso número 1 es cerciórese de su salvación. Por eso les anoté, esté seguro de su salvación. Veamos los versículos bíblicos. Romanos 10 del 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, para ser salvo yo no tengo que levantar la mano, para ser salvo yo no tengo que ir a la iglesia, ni tiene que venir a la mía. Si dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Eso es todo lo que se necesita, queridos hermanos, y así es como viene la salvación. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que paso número 1, cuando yo no conozco a las personas, lo primero que pido es, y probablemente ya son cristianos, pero yo no lo sé, así es que le digo, haga esta oración conmigo. Así yo me aseguro, me cercioro de que la persona sea salva. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Esto es bien importante, hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Mire, en esto conoced el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, este pasaje me sirvió cuando yo empezaba en los caminos del Señor. Conocí a alguien que me dijo que era cristiano. Y yo, emocionado, le quise compartir las cosas que había aprendido en la Biblia y me extrañó que cuando le compartí algo me dijo, mire, me dijo, eso es del Antiguo Testamento, me dijo. Eso ya no lo creemos nosotros, me dijo. Eso ya pasó. ¿Perdón? Sí, ya no lo creemos. Entonces le recité algo de los evangelios. Eso tampoco lo creemos nosotros. Eso ya pasó. ¿Y qué creen ustedes de la Biblia? Le pregunté yo. Y me dijo, solo el Apocalipsis. Todo lo demás ya pasó, ya no sirve. Pero pero yo le dije, pero según de Timoteo 3, 16, 17 dice, y me dijo, qué pena,
no es Apocalipsis, no creo en eso. Yo me rasqué la cabeza, qué raro, y me dijo, mire, mi pastor extendió, eso es aquí en Guatemala, mi pastor extendió la mano sobre un río y el río se secó. ¡Wow! Entonces me acordé de este pasaje y le dije, ¿usted podría decir Jesús es mi Señor y Salvador? Y me dijo, sí, se lo digo. Yo dije, wow, no me funcionó el versículo. Pero luego razoné y dije, no, él dijo, sí, se lo digo, pero realmente no lo dijo. Entonces le dije por segunda vez, no, pero usted sí puede decir Jesús es mi Señor y Salvador. Y me dijo, claro que se lo digo. Él dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Y yo volví a razonar y dije, sí, pero aquí hay un truco. Él dice, sí, se lo digo, pero al final no lo está confesando. Entonces le insistí por tercera vez y le dije, ya le he preguntado 2 veces y no me lo confiesa. Dice, sí se lo digo, pero no lo confiesa. Esta es la última vez que se lo pregunto. ¿Puede decir Jesús es mi Señor y Salvador o no lo puede decir? Y rápidamente me dijo, no se lo voy a decir porque Él está muerto. Y yo le dije, suficiente. Ya sé qué espíritu es el que mora en usted. Hermanos, esto es lo que la Biblia dice, probad los espíritus. El que confiesa al Señor. Yo le doy un consejo. Yo cuando evangelizo ya no le pregunto a la gente, ¿usted tiene a Jesús en su corazón? Hace muchos años, año 92, lo recuerdo bien, sé dónde estaba. Evangelicé a una persona y le dije esa pregunta. ¿Usted tiene a Jesús en su corazón? Y nunca se me olvida que era una persona de mi edad. Me dijo, claro que sí, me dijo, yo lo tengo. Ah, bueno, pensé yo, voy a la siguiente persona a evangelizar. Pero cuando me estaba retirando de la persona con la que hablé, se voltea y me dice, desde que nací tengo a Jesús en mi corazón, ¿o yo? Yo dije, ups, está equivocado. No tenemos a Jesús en el corazón desde que nacemos. Yo ahora no le pregunto a la gente, ¿usted ya tiene a Jesús en el corazón? Porque todos van a decir que sí. ¿Sabe qué pregunto yo? Este es otro acopio de otro versículo. Yo ahora le pregunto y le digo, si usted muriera el día de hoy, ¿usted sabe a dónde va? Porque el versículo, ¿qué es lo que dice? El versículo dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios sabe que va directo al cielo. Así es que yo ahora no pregunto si es cristiano, si tiene Jesús en el corazón. No, la pregunta es, si usted muriera el día de hoy, ¿usted sabe a dónde va? Y si me dice, voy al cielo, ya sé que tiene a Jesús en el corazón porque el Espíritu Santo le da testimonio. Pero si me dice algo como, eso nadie lo puede saber, no tiene a Jesús. O no, no sé a dónde voy, no tiene a Jesús. Entonces hago mi labor de evangelismo. Pero quiero decirle, paso número 1 para que el Espíritu Santo venga a la vida de la persona es, esté seguro de su salvación. Paso número 2, esto es importantísimo, hermanos. Si usted no tiene el bautismo el día de hoy, el paso número 1 es, usted ya tiene a Jesús en el corazón. Vayámonos al paso número 2, creer lo que hemos estudiado la noche de hoy. Si usted no cree, no va a poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Por favor, lea lo que dice Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu, note que es el Espíritu Santo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Solo lo reciben los que creyesen, los que no creen no lo reciben, hermanos, de corrido. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así es que, hermanos, paso número 2 es creer que el Espíritu Santo me puede bautizar. Si yo lo creo, yo lo voy a recibir. Si yo no creo y dudo, no lo puedo recibir. Paso número 3, hermanos. Desee con todo su corazón ser bautizado en el Espíritu Santo. Paso número 1 es tener a Jesús en el corazón. Paso número 2 es creerlo. Lo creo. Y ahora yo lo deseo, lo anhelo. Miren lo que dice Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, tenemos que deseades. Paso número 4. Pídale al Señor Jesús que lo bautice con el Espíritu Santo. Una vez que ya tiene a Jesús, una vez que usted ya cree en el Señor Jesús, lo desea, entonces ahora viene el paso número 4, pedirle. Lea conmigo lo que dice Lucas 11 del 9 al 13. Pero yo os digo, pedid
y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Vea lo que dice. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, regalos a vuestros hijos, note, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No dice el Padre le dará cualquier cosa. Yo he oído predicaciones donde le dice, usted pídale, porque el Señor dijo que cualquier cosa que le pida. No, aquí dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es el Espíritu Santo. Por eso paso número 4 es pedirlo, hermanos. Paso número 5. Espere que Dios le dé la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso ya lo estudiamos, pero lo repasamos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, espere que el Señor le dé la evidencia de hablar en otras lenguas. Y aquí le tengo que decir algo. He visto que muchas personas no hablan en otras lenguas porque están orando en español. Y queridos hermanos, si yo manejo 2 idiomas, diga que manejo el español y manejo el inglés, yo no puedo hablar español e inglés al mismísimo tiempo. No, podré decir una palabra en español y la siguiente en inglés, pero al mismo tiempo no puedo decir las 2 palabras en español o en inglés, no se puede. Y sucede igual. Hermanos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y quiere fluir en otras lenguas, pero por estar orando en español, no podemos orar en otras lenguas. Yo por eso le doy el consejo a la gente. Le digo, cuando yo le impongo manos, le digo, hermano, en este momento ore como el Espíritu Santo le ponga, pero que no sea en español, porque por orar en español no puede fluir en otras lenguas, porque ya le digo, 2 lenguajes diferentes al mismo tiempo no se puede. Y lo común es que cuando uno le impone manos a las personas y uno las unge, las personas empiezan, Señor, bautízame. Y uno dice, habla en lenguas, dame el poder del Espíritu Santo. Habla en otras lenguas. Señor, yo quiero hablar en otras lenguas. Pero siguen hablando en español. Y hablar en español entorpece hablar en otras lenguas. Porque se lo vuelvo a decir, no podemos hablar 2 idiomas al mismo tiempo. Así es que ese es mi consejo. Yo no le estoy diciendo cópieme, no le estoy diciendo imíteme, no le estoy diciendo ore como el Espíritu le ponga, solo que no sea en español, porque en español no es la evidencia es hablar en otras lenguas. Entonces, deje que fluya las lenguas, no ore en español porque eso obstaculiza que pueda orar en otras lenguas. Y este es el último paso, hermanos. Dice, vuélvase como un niño pequeño, olvidándose de su propio idioma y permitiéndole al Espíritu Santo tomar su lengua para formar sílabas como las de un bebé que apenas inicia a hablar. Le voy a contar, hay personas, eso se los anoté porque hay personas que me han dicho, hermano, yo no creo que haya hablado en lenguas, porque solo dije una sílaba. Yo no oré como el hermano Carlos, yo no oré como usted, o yo no oré como alguien más que hablé muchas palabras. No, solo hablé una sílaba. Entonces le voy a contar, eso es bien común. Yo la primera vez que hablé en otras lenguas, hermanos, yo solo hablé una sílaba y me quedé hablando por una sílaba como por un mes, hasta que poco a poco fue como que el idioma fue de alguna manera haciéndose más grande en mi vida. Al principio no pude hablar una sílaba y le voy a contar, el enemigo lo primero que le dice es, no son lenguas, le copiaste a la persona que estaba orando por ti, lo imitaste. No, hermanos, por eso dice aquí, vuélvase como un niño, olvidándose. Un niño cuando empieza no dice, estimada mamá, por favor, ¿me podría traer una pacha? ¿Tengo hambre? No, un bebé empieza a llorar y hace gestos, gesticula. A veces una sílaba, poco a poco va fluyendo más y más y más y más. Por eso el consejo aquí es vuélvase como un niño. O sea, no piense que tiene que hablar mucho. Hay gente que cuando es bautizado puede hablar mucho, lo he visto, pero muy pocas veces. Aún el pastor Carlos cuenta su experiencia. Él solo dijo una sílaba, yo solo dije una sílaba. Pues seamos fieles con una sílaba y sigamos orando con esa una sílaba. Poco a poco va a ir creciendo nuestras lenguas en nosotros y un día vamos a fluir de una manera diferente. Leamos el versículo que dice Mateo 21:16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen?
Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Ve? Aquí dice, la boca de los niños y de los que maman. Esos son los bebés. Por eso no piense que el inciso 6, eso vuélvase como un niño, hermano. ¿Y dónde dice eso? Bueno, aquí lo está diciendo. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza. Así es que, hermanos, estos son los 6 pasos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Déjeme contarle cuál es la única razón que yo he visto por qué las personas no reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Y esto es si participaron en ocultismo. Si las personas participaron en brujería, ese es el único impedimento. Pero ese impedimento se rompe cuando se arrepienten y le piden perdón al Señor Jesús por haber participado en el ocultismo. Es la única razón. Lo he visto a lo largo de mi vida. Y cuando he hecho estos 6 pasos con las personas y alguien no recibe el bautismo con el Espíritu Santo, entonces paso número 7, mi pregunta es preguntarle, ¿ha participado en ocultismo? Leyeron las cartas, visitó algún centro espiritista, jugó ouija, etcétera, 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 etcétera. Y siempre me han dicho sí. Entonces, ahora le digo, tiene que pedirle perdón al Señor, si usted en verdad está arrepentido o arrepentida. Y cuando lo hacen, ya ni necesidad de ponerle la mano y empiezan a fluir en otras lenguas. Así es que ese es el único impedimento, pero no es impedimento que no pueda ser vencido, porque la sangre de Cristo tiene poder para deshacer las obras del mal. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que si usted no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, vamos a orar en este momento para que lo reciba. Si usted ya lo tiene, vamos a orar para que reciba una nueva llenura del Espíritu Santo. Y si usted sabe que participó en ocultismo y todavía no se ha arrepentido de eso, porque puede ser que ya se arrepintió, entonces ya no va a ser un obstáculo. Pero si no se ha arrepentido de participar en el ocultismo, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse, pedirle perdón al Señor y pídale que lo bautice con su Santo Espíritu y fuego. Así es que, hermanos, en este momento los invito a todos a orar en otras lenguas. Vamos a orar de acuerdo a lo que aprendimos en esta noche y le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas. Si usted nunca ha orado, pídaselo con todo su corazón, haga los 6 pasos que acabamos de estudiar. Y si no lo tiene y sabe que participó en ocultismo, arrepiéntase. Y todos los demás vamos a orar. Así es que, hermanos, los invito a orar en este momento. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos has bendecido y nos has bendecido grandemente, Señor. Y en esta noche, Padre, te pedimos que nos bautices con tu Santo Espíritu y fuego. Bautízanos, Señor, y danos el don de hablar en otras lenguas. Que fluya tu Santo Espíritu, Señor, en lengua de tartamudos en nosotros. Oh Rabasaya, Shibribikaya, oh Rababacoya, Rababacoya. Los invito a orar en otras lenguas, hermanos. Oh Rababacasaya, Shibribikaya, oh Rababaconda, Rabacasaya, Shibribikaya. Rabaquia, o Rababacasaya, Rebecondra, Berebrecahaya, Shibribisoya, Shibribisuya, o Rabacasaya, Shibrebecoya. Oremos todos en otras lenguas, hermanos. Oh, Rababacasaya, Shibribicaya, Shibribicaya. Shibiribicándara, arabacándara, arabacándara. Y si usted ya tiene el bautismo con el Espíritu Santo, pídale una nueva llenura. Oh, rabacoya, shibribicaya, shibribicaya. El que no tiene el bautismo, pídaselo al Señor. Oh, rababacoya, rabasaya, rabasaya. Y quien ya lo tiene, pídale una nueva llenura, una unción fresca en esta noche. Oh, rabacasaya, shibribicaya, oh, rabacoya, oh, rababacasaya, shibribicaya, shibribicaya, shibribicaya. Oh, Rababakosaya, Shibiribikaya, Yeshua, Yehoshua, Rababako, Yarababako, Yarababako, ya. Oh, Rababakasaya, Shibiribikaya, Shibiribikaya. Les voy a dar volumen ahora, hermanos, para que todos podamos orar en otras lenguas. Oh, Rabakasaya, Rabakasaya, Shibiribikaya. Oh, Rababako, Yarababako, Yarababasaya, Shibir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 
Bautízanos con tu Santo Ari Espíritu, fuego, Yokoboyo. úngenos de una nueva forma, llénanos con tu Santo Espíritu,
Danos una nueva unción de tu Santo Espíritu, Señor. Y los voy a invitar a ponerle música a sus lenguas. Cantemos en otras lenguas. Adoremos al Señor en otras lenguas. Póngale música a sus lenguas, hermanos. Póngale música a sus lenguas. Adoremos al Señor en otras lenguas. Gracias, Jesús. Gracias. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Te damos gracias en esta noche por tu Santo Espíritu, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. Señor, te amamos y te bendecimos. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Esté con nosotros en esta noche, Señor. Oramos por todas nuestras necesidades, Señor, necesidades materiales. Oramos por nuestras necesidades emocionales, por nuestras necesidades espirituales. Suple nuestras necesidades, Señor, de acuerdo a tu misericordia. En tus manos nos ponemos en esta noche, Señor. Sé propicio a nosotros que somos pecadores, Señor. Te amamos y te bendecimos. Que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que permanezca sobre nosotros, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Jesús. Señor. Amén. Gracias, Padre. Alabado sea